Da 4725.97. Maestra, dijo que N era el número de electrones que están transferidos. Sí, en esa fórmula son el número de electrones transferidos. Ok, maestra, gracias. En la clase pasada hicimos algunos ejercicios considerando esta fórmula. Y sí, N son los electrones transferidos en la reacción de reducción. Y otra duda, maestra, el 96.500, ¿de dónde salía? Perdón, es que ahí me perdí. ¿Tuviste la clase pasada? Es la constante de Faraday. Ok, esa ya es constante. Ok, gracias. ¿Cuánto dijo que daba de la regla de 3? ¿Cuánto les da? O sea, tienen que calcular primero Q y luego ya hacer la regla de 3. Yo ya lo hice y me dio 4725.97. Así es. ¿Cuánto dijo que salió, Miss? 4,720. ¿20 qué? ¿Nos habían dicho? 25, ¿no? .97. Compañera, ¿me puedes decir cuánto te dio la Q de calcio? 1.44. Y es 11. Así es, en efecto.
Ok, y hoy vamos a ver otro método electrométrico. Son titulaciones amperométricas. Su comportamiento es algo similar a lo que hacíamos, o el procedimiento algo similar a lo que hacíamos en conductimetría. Pero bueno, aquí en amperometría, acá está, sí, este era el inicio. Ok, en amperometría, bueno, pues lo que medimos son los amperes, que son las unidades de corriente eléctrica, que pasa a través de una solución para que podamos producir un cambio en el estado. Sí. Bueno, antes de que comience, bueno, ahorita ya estoy haciendo otra vez mi ejercicio, el de que ahorita está viendo, y da 4701.49. No, sí da 4725. ¿Sí, Miss? Sí. Es que, Mira, bueno, aquí tenemos, vamos a hacer la sustitución para que no se pierdan. Aquí tenemos 30 por 10 a la 6. El peso molecular del calcio es 40 gramos por mol. Q es nuestra incógnita. N, como se ve aquí en la reacción, son 2 electrones transferidos, 96.500. Eso te da 1.44 por 10 a la 11. Por favor, rectifíquenlo. Seguramente ya varios lo hicieron. Sí, tiene eso. 1.44, el valor de esta Q de calcio, la cantidad de energía que yo necesito para producir 30 toneladas de calcio es 1.44 por 10 a la 11 coulombs. Entonces, si 1.072 nos cuesta 350, esta Q del calcio, ¿cuánto nos ha de costar? Obviamente, pues podríamos a lo mejor aquí otra pregunta, podríamos decir, bueno, ¿qué nos conviene más? ¿Producir aluminio o producir calcio? Porque aquí no lo podemos comparar a lo mejor de la misma forma, porque fueron 350 por 1 tonelada de aluminio. Y aquí para el calcio el costo fue de 4,000, sí, pero fue para 30 toneladas. Entonces, si te llegaran a preguntar qué es lo que te conviene más, bueno, hay que calcular el costo por tonelada, ¿no? Hay que calcular el costo por tonelada para que entonces sí podamos comparar y ver qué nos conviene más, qué es lo que nos sale a lo mejor más barato, si la tonelada de calcio o la tonelada de aluminio o la de cualquier otro metal. ¿Sí? ¿Por qué dudaste? ¿Qué te confundió? Bueno, es que al principio me había dado el 4725.97, pero otra vez como que lo volví a hacer y ya me dio diferente. O sea, multipliqué el 1.44 por 10 a la 11 por 350 y luego lo dividí entre el 1.072 por 10 a la 10. ¿Por 850? No, es que no son 850, son 350. Sí, 350. No sé qué pudiste haber metido diferente. Pero lo que te había dado al principio, eso es correcto. Yo también lo rectifiqué, también me da 4701.49. A mí también me da. Tal vez sea. Profesor, entonces. Porque entonces las sustituciones al final
Yo puse que era 1.44 por 10 a la 11 por 350 entre 1.072 por 10 a la 10. Y es lo que me sale 4.701.49. O sea, ¿qué pusiste diferente, Francisco? Pues nada, es que lo estuve haciendo, apenas lo acabé hace 2 minutos, pero haciendo ya la regla de 3 al final, puse el 1.44 por 10 a la 11 por 350 entre 1.072 por 10 a la 10. Seguramente entonces son los decimales que estás metiendo. Pero se metió los mismos valores que el valor de Q1 y Q2. Q1, 1.072 por 10 a la 10. Q2, 1.44 por 10 a la 10. Sí, a lo que voy es que en esta expresión el resultado nos va a variar mucho si tomamos aquí mayor número de decimales, aquí en este valor de Q. Cuando tú lo obtienes de la calculadora e inmediatamente haces la regla de 3, estás tomando más decimales aquí, en realidad, ¿no? Ok, o sea, si lo meto directo desde la calculadora cuando me da el valor de Q, ¿ya me sale? Sí, mira, si lo tienes aquí como con los 4 decimales, 1.44, a lo mejor aquí. Me da 1.4475 por 10 a la 11. Ándele ese. Exactamente, los 4 decimales. 1.4475. Vuelve a hacer tu cálculo y te va a Profesora, dar tengo una duda. 4.725. Sí. Quedé en el aluminio. Es que no vi cuántos electrones intercambiaba. El aluminio trabaja con +3. Está en la familia 3. Entonces N vale 3. Así es. En el aluminio 3, en el calcio 2. El calcio está en la familia 2. Y el peso molecular del aluminio es de 29.98, ¿no? Del aluminio 27, ¿no? Ok. 26.98. Ok, gracias. Ok, entonces decíamos que la amperometría lo que va a hacer es medir pues la intensidad de corriente eléctrica, ¿no? Que se mide en amperes. Y se utilizan en realidad dos tipos de amperímetros. Puede ser que tengamos amperometría a potencial variable o bien a potencial fijo. Cuando nosotros tenemos potencial variable, tenemos que aplicar por ahí una fórmula de integración para ver de dónde a dónde está yendo ese potencial, porque podemos estar variando ese potencial y obviamente cuando variamos ese potencial, pues también nos va a afectar a la intensidad de corriente. El método más común que se utiliza es a potencial fijo y se miden los cambios en la intensidad de corriente. Esta intensidad de corriente obviamente va a estar en función de la cantidad de materia que se llegue a depositar, o bueno, más bien que esté involucrada en este proceso de oxidación.
Más o menos ya veíamos esta relación con la fórmula de coulombimetría. Por ahí teníamos I, que era intensidad de corriente, y bueno, estaba relacionada con la masa, ¿no? Entonces, cuando nosotros medimos los amperes, también podemos relacionarlo con la concentración y hacer nuestros cálculos analíticos. ¿Cuáles son las aplicaciones? Bueno, puede ser que se detecte, como en todas las titulaciones, pues nos ayuda a encontrar el punto de equivalencia. Eh, Puede ser que se utilice como parte de equipos más robustos, por ejemplo, de un equipo de HPLC. Los detectores pueden estar en función de este tipo de analizadores, ¿no? De este tipo de analizadores en donde se mide la intensidad de corriente eléctrica. No es un método a veces muy utilizado, o sea, no es como tal que todos los HPLC traigan este tipo de sensores, porque bueno, aquí la intensidad de corriente eléctrica, pues de repente sí se ve muy fluctuante o es muy sensible a las diferentes variaciones de potencial que pudiéramos tener. Entonces, en las titulaciones amperométricas, pues tenemos este dispositivo que ya es como muy común en los métodos electrométricos. Tenemos dos electrodos y van a estar sumergidos para que nosotros a través de ellos podamos tener una lectura. Se agrega un estándar de concentración conocida para que después, pues cuando hacemos una titulación, pues lo que hacemos es graficar, encontrar el punto de equilibrio, relacionarlo con la concentración de nuestro estándar, después relación estequiométrica para poder calcular, ¿no? Básicamente es lo mismo que en las demás titulaciones, encontrar el punto de equivalencia, solo que aquí estamos ocupando un instrumento diferente, nuestra variable es diferente, pero tenemos nuestras variables serían el volumen agregado y ahora en este caso nuestra respuesta es esa intensidad de corriente eléctrica. Entonces, en una valoración amperométrica, bueno, pues consiste en determinar esa variación a lo largo de una reacción química que se va a llevar a cabo conforme vayamos agregando la concentración de nuestro estándar. Y aquí podemos tener tres tipos de curvas, tres tipos de gráficas, dependiendo de la actividad de nuestro estándar y de nuestro analito. En estas gráficas, pues si nosotros vemos en los tres casos, podríamos nosotros ver que son líneas rectas con diferente pendiente. Por eso es que les decía que para el cálculo es un método muy similar a lo que hacíamos en conductimetría. Lo que hacemos en conductimetría es graficar, calcular las ecuaciones de nuestras rectas y obtener el punto de intersección, ¿no? Cuando resolvemos ese sistema de dos ecuaciones, vamos a obtener el punto de intersección y nuevamente lo que estamos buscando es X, porque ese sería nuestro punto final de la titulación. Se va a graficar el volumen contra la corriente eléctrica y bueno, la forma depende de la electroactividad tanto de reactivos como de productos. Aquí en la primera gráfica pues vemos que nuestro analito es electroactivo. ¿Qué va a pasar? Pues al inicio si tenemos exceso de analito, pues la intensidad de corriente es alta. A medida que llevemos a cabo la reacción química, cuando estamos agregando nuestro estándar, pues esta actividad va disminuyendo hasta que se acaba nuestro analito. Y si nuestro titulante no es electroactivo, entonces pues va a haber, digamos que una señal constante, ¿no? Porque ya no hay nada que se acumula, ya no hay nada que nos dé respuesta.
Veríamos algo al revés. Cuando nuestro analito no es electroactivo, pues no tenemos más que una lectura, digamos, de la intensidad base. Y a medida que vamos agregando el titulante, entonces pues se va a ir acumulando, ¿no? Cuando llegamos a igualar los equivalentes, pues se va acumulando. Y cuando ambos son electroactivos, entonces, bueno, comenzamos con el analito, empieza a disminuir y finalmente después la segunda parte es cuando se está acumulando nuestro titulante. Es algo muy similar con lo que ya hemos visto en otras gráficas. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejercicio en donde tenemos una muestra de sulfato de potasio, se valora con nitrato de plomo 0.1 molar y se utiliza una detección amperométrica y nos dan los resultados. Podemos tener aquí valores negativos, esto es correcto, solamente que ahí pues es como si estuviéramos viendo esta gráfica de cabeza, ¿no? Empezamos de potenciales bajos, perdón, de corriente baja hasta que se vuelve constante o diferentes comportamientos que podemos observar. Entonces, aquí nos piden que encontremos el volumen del agente valorante para alcanzar la equivalencia y también que calculemos el número de gramos de sulfato de potasio presentes en la muestra. ¿Cómo voy a tratar mis datos? Como lo hicimos en conductimetría. Yo te recomiendo que utilices Excel, obtengas las ecuaciones, resuelvas tu sistema de ecuaciones. Resolviendo tu sistema de ecuaciones vas a encontrar X, que es el volumen en el punto final, y tenemos la concentración de nuestro estándar. Y hay que ver también la reacción química que se está llevando a cabo. ¿Okay? Entonces, por favor, chicos, hay que hacer la gráfica en Excel para obtener las dos ecuaciones, como lo hicimos ya en un método anterior.
¿Listo? Ya tenemos las ecuaciones. La profesora dijo que igual las ecuaciones son de conductometría o potenciometría. No, las ecuaciones no. Tienes que graficar y obtener las ecuaciones de tus dos rectas. Ahorita en las gráficas vimos que podían presentarse tres casos, pero finalmente tenemos rectas. Lo que nosotros estamos buscando es el punto de intersección. En ese punto de intersección, el valor de X va a ser nuestro volumen de equilibrio. No, las ecuaciones no son iguales, por supuesto. Aquí estamos hablando de amperes. El procedimiento que se aplicó en el tema anterior, en donde encontrábamos en Excel las ecuaciones de las rectas y resolvíamos el sistema de ecuaciones, eso es lo que tienen en común ambos métodos. Ok. ¿Puede regresar un momento, profesora, por favor?
Dame un segundo, Francisco. Tengo abiertas varias ventanas, entonces, se complicó el asunto y entonces, pero ahorita en cuanto se estabilice esto, lo vuelvo a poner. Dame un segundo. Si alguien le tomó captura de pantalla y me ayuda a compartirlo en el chat, adelante para que Francisco o los que no terminaron de copiar, por favor, lo copien. En cuanto se restaure esto de mi presentación, lo proyecto de nuevo. Listo, ya tenemos el volumen. Da 4.68, ¿no, Miss? A mí me dio 4.41. Sí, ahí va a haber algunas, podemos tener tal vez algunas diferencias en cuanto al volumen, pero bueno, finalmente nuestro resultado no tiene que afectar. Acuérdense que ¿cuál va a ser nuestro criterio? Bueno, pues en este caso nuestro criterio es el que nos dé el valor de R mayor, ¿no? Porque eso quiere decir que estamos ajustando mejor a la recta. X yo tengo 4.4157. Esto está en mililitros porque lo metimos a mililitros. Ahora ya tenemos nuestro volumen. ¿Qué sigue? Pues ahora sigue tomar en cuenta la estequiometría de la reacción, porque ese volumen que acabamos de encontrar es el del titulante. En este caso, nuestro titulante es nitrato de plomo. Y lo que nos están pidiendo es los gramos de sulfato de potasio. Miss, ¿X es igual al volumen? Sí, aquí tienes tus variables. X es volumen, Y es la intensidad de corriente.
La intensidad de corriente depende del volumen, por lo tanto, la variable independiente X es el volumen, la dependiente es la respuesta, que en este caso son microamperes. Ok, me salió 4.4168, ¿está bien? Sí, sí, les digo que depende de los puntos que hayan tomado para su recta, es el valor que nos va a dar de volumen. El criterio es pues las rectas que nos den el valor, el mayor valor de R. Vale, pues, Miss, gracias. Miss, para sacar los gramos se tiene que multiplicar el volumen, los moles que están ahí, que es de 0.100, y por el peso molar de No sé si se te cortó, pero ya no escuché tu pregunta completa. ¿El peso molecular de quién? ¿O cuál era la pregunta? O sea, ya tenemos ahorita. ¿Cómo sacó el 0.084 gramos? Cuando hacemos una titulación, encontramos un volumen, el volumen de nuestro estándar. Después de que encontramos el volumen de nuestro estándar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Magali? Ya que tenemos el volumen del estándar. Si es estándar, es porque conozco qué. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo? ¿Por qué es estándar? ¿A qué le llamamos estándar? A algo que ya conocemos. ¿Que conocemos qué? ¿Qué conocemos de ese estándar? Su ¿Por valor. qué es? Ajá, ¿el valor de qué? O sea, en este caso. En general, al principio de este curso y de Analítica 1 vimos la definición de varios términos. Si es un estándar, es porque ¿qué conocemos, Navarro? Su composición, o sea, su concentración. Su concentración, exactamente. Por eso titulamos con un estándar. ¿Para qué?
para encontrar el volumen de equilibrio y relacionarlo con esa concentración. Siempre que nosotros estamos haciendo una titulación, y esto lo veíamos en ácido base o precipitación, o inclusive las que acabamos de ver también titulaciones por métodos electrométricos, por lo general la constante es esa, encontrar el volumen de equilibrio. Ya que tenemos el volumen de equilibrio, lo multiplicamos por su concentración. ¿Por qué? Porque cuando multiplicamos concentración por volumen, nos va a dar número de moles. Si estoy multiplicando la concentración del estándar por el volumen gastado del estándar, voy a obtener el número de moles del estándar. Pero generalmente no queremos saber el número de moles del estándar, sino de nuestro analito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Cia, después de encontrar el número de moles de nuestro estándar? Bueno, si ya conocemos la relación estequiométrica, Exactamente. para conocer los moles de lo que, en este caso, del sulfato de potasio. Se corta un poco, pero creo que se entendió la idea, ¿no? Lo importante fue que dijo, una vez que tenemos los moles del estándar, consideramos la relación estequiométrica. Y para considerar la relación estequiométrica, ¿qué tenemos que hacer, Víctor Aguilera? ¿Cómo sé cuál es la relación estequiométrica? ¿Por la cantidad de moles que hay? No, o sea, ya tengo el número de moles del estándar. ¿Cómo has calculado la relación estequiométrica? ¿Cómo hemos considerado las relaciones estequiométricas, Octavio? En este caso debes de hacer, bueno, la semirreacción, ¿no? Para saber cuántos moles se consume de uno y cuántos moles se consume del otro. Exactamente, no hay de otra, ¿eh? En esta materia y en todas las demás que gusten, tienen que obtener la relación estequiométrica. Y esa no hay otra manera más que plantear la ecuación química. Planteas la ecuación química y la balanceamos. Y de ahí, justamente del balance, es de donde obtenemos la relación estequiométrica. Con esa relación estequiométrica nosotros podemos pasar de los moles del estándar a los moles del analito. Entonces plantea la ecuación. ¿Cuál es la ecuación que se está llevando a cabo? Y balanceala. Aquí se está llevando a cabo una reacción entre tu analito, que es el sulfato de potasio, y el nitrato de plomo, que es tu estándar. Es una reacción de doble sustitución, entonces pues no hay problema con los productos. Ya que tengo la relación estequiométrica, entonces con esa relación estequiométrica paso de los moles del estándar a los moles de analito. Y ya que tengo los moles de analito, ¿cómo puedo pasar a gramos, Julisa? Pues ya despejando la fórmula de molaridad, ¿no? No tenemos molaridad, solo tenemos ya moles del analito. ¿Cómo pasamos a gramos? Para peso molecular. Gracias, Navarro. ¿Sí? Esa es básica, chicos, no se nos tiene que olvidar. Para pasar de moles a gramos, no hay de otra, es con el peso molecular. En este caso, pues de nuestro analito, y si nos piden de un ion, pues solamente del ion. Pero en este caso, pues es de nuestro analito, de lo que nos están pidiendo. ¿Ok? Entonces, en todas las titulaciones, sea por el método que sea, hay esta cuestión en común. Obtengo el volumen del estándar que necesité para llegar al punto de equilibrio.
lo multiplico por la concentración del estándar. Planteo la ecuación y la balanceo para obtener la relación estequiométrica. Una vez que tengo la relación estequiométrica, paso de los moles del estándar a los moles del analito. Y ya de ahí puede ser que me pidan concentración molar. Ya tengo los moles, pues nada más divido entre el volumen de la muestra. O si me piden porcentaje a esos moles, los paso a gramos. ¿Cómo? Para pasar de moles a gramos, peso molecular. Y si piden porcentaje, entonces tengo que considerar cuánto fue la masa de la muestra, porque acuérdate que la masa de la muestra es el 100%, entonces lo que encontré, ¿a cuánto corresponde? La relación estequiométrica ahorita, si ya planteaste tu ecuación, es 1:1. En este caso. Ya que tenemos la relación estequiométrica, bueno, el número de moles y la relación estequiométrica, que es 1:1, ya tenemos los moles entonces del sulfato de potasio. Multiplicamos por el peso molecular. ¿De quién? Pues de lo que nos están pidiendo. Si tienes moles de sulfato de potasio, tienes que multiplicar por el peso molecular del sulfato de potasio. Peras con peras, manzanas con manzanas. Y eso te da aproximadamente 0.08. 0.76, 0.78, depende también del peso molecular y los decimales que hayas tomado. Y por supuesto depende del punto de intersección que hayas obtenido. Pero pues más o menos podemos decir que es 0.08 si lo redondeamos a 2 cifras. Profesora, Uh-huh. pero ¿qué diferencia tiene este método? No le veo todavía, no le entiendo. La variable. En conductimetría la variable es la conductividad. En potenciometría la variable, la gráfica que hacemos en potenciometría es volumen potencial. Y en las titulaciones conductimétricas fue volumen conductimetría. Y en las titulaciones ácido-base, volumen pH. En las titulaciones amperométricas, volumen amperes, intensidad de corriente. ¿Cuál es la diferencia? El equipo que utilizamos. ¿Quién nos está detectando? En este caso, aquí está volumen y que es intensidad de corriente. En las gráficas, déjame ver si están aquí en esta presentación para mostrar. Aquí en esta no la vamos a ver. Uy, ya se trabó. Aquí en esta tabla, volumen contra la conductancia que hicimos, algo similar, ¿no? Algo como esto, era lo que les decía, es parecido. Obtenemos las dos rectas, intersectamos, obtenemos el volumen de equilibrio, ocupamos esta fórmula, o bueno, es lo mismo que lo que estamos diciendo ahorita. La diferencia entre este método y el método amperométrico es la variable que se está midiendo. Estos métodos electrométricos, acuérdense que pueden ser conductividad, potenciometría, amperometría, coulombimetría, y todos ellos depende de la variable y el instrumento que se esté midiendo. Miss, ¿Sí?
¿Podría poner los procedimientos para este método? Los procedimientos para este método. Igual que como en el pasado que nos enseñó. O sea, es que, bueno, no es por sonar grosero, Miss, pero desde el cuatrimestre pasado le venimos pidiendo a los procedimientos. Ok, el volumen en este caso es de 4. Más menos, 4.41. 41.57 mililitros. Cuando nosotros tenemos un volumen, este volumen es de nuestro estándar. Nuestro estándar es nitrato de plomo. Lo único nuevo aquí es la variable. ¿Cómo calcular la concentración del analito a partir de una titulación? Lo hemos venido haciendo desde ácido base. Tienes el volumen de tu estándar y tienes la fórmula de molaridad, que es número de moles entre el volumen. Para calcular el número de moles, multiplicas la molaridad por el volumen. Una vez que tienes el número de moles, por supuesto, este número de moles es el número de moles de tu estándar, porque multiplicaste la concentración del estándar por el volumen del estándar. No nos están pidiendo los moles del estándar, nos están pidiendo los moles, bueno, los gramos de sulfato de sodio. ¿Qué tienes que hacer? Plantear tu ecuación. Y balancear. Observamos aquí que por cada mol de nitrato de plomo tenemos un mol de sulfato de potasio, por lo tanto los moles encontrados pues también podemos decir que son los moles de sulfato de potasio. Para calcular los gramos de sulfato de potasio se multiplica el número de moles de sulfato de potasio por el peso molecular del sulfato de potasio. Haciendo análisis de unidades, pues estos son moles por gramos por mol, nos quedan unidades de gramos. Estas fórmulas son fórmulas de concentración. Concentración molar. Esta otra fórmula de número de moles es igual a masa entre peso molecular. También es ya muy conocida por ustedes. Lo único nuevo es que estamos viendo que en esta gráfica se construye considerando el volumen en el eje de las X y ahora en el eje de las Y, la respuesta es la intensidad de corriente. Esa intensidad de corriente la obtenemos como respuesta a una reacción química entre las actividades de nuestro analito y de nuestro titulante. Seguramente ya graficaste y ya te pudiste dar cuenta qué tipo de gráfica tienes. Entonces, en este ejercicio también valdría la pena preguntarte, ¿quién es el electroactivo? ¿El analito o tu estándar? Gracias, Miss, ya me quedó más claro. Solo tengo una duda, Miss. Cuando grafiqué, mi volumen estándar me salió de 4.6806. Entonces no sé por qué varía tanto con el suyo. Ahí ya es una cuestión de Excel. Recuerda que lo que nos va a dar la pauta para la mejor ecuación
es el valor más alto de R. R es el coeficiente de correlación. Cuando tus puntos están más ajustados a una recta, el valor de R te va a dar más cercano a 1. ¿Cómo voy a saber de qué punto a qué punto tomar como gráfica? El valor de R es el que te va a decir. Ok, gracias, Miss. De nada, Francisco. No sé en dónde tenías la duda, si en la fórmula de molaridad, porque veo que el procedimiento nuevo sí obtuviste el volumen. Entonces, no sé si era en la fórmula de concentración o en la ecuación química, en el balance de la ecuación química. Bueno, es que yo viendo ya el procedimiento y todo, lo entiendo más fácil, ¿no? Si usted nada más está hablando y, o sea, como dándonos instrucciones, como que no sigo bien el problema. ¿Hay alguna duda de algún procedimiento ahorita? No, ya me quedó claro, Miss. Muchas gracias. Bueno, pero quedó una pregunta. ¿Quién es el componente electroactivo? ¿El analito o el estándar? A ver, Francisco, según lo que acabamos de ver y de cómo se presentan las gráficas, digo, nuestra gráfica ya dijimos que está como de cabeza a una de estas, ¿no? Porque empezamos ahí con corrientes negativas. Pero, ¿qué me dirías tú según lo que acabamos de ver? ¿Sería el analito, Miss? ¿El analito presenta actividad, electroactividad? Sí, bueno, eso creo. Me dices que ya graficaste, entonces seguramente ahí en tu gráfica, como en la de los demás compañeros, yo creo que ya pudieron ver que la primera recta está pues casi con pendiente cero. Con pendiente cero quiere decir que pues no hay mucha electroactividad. Nuestro analito no es electroactivo, el que es electroactivo es nuestro estándar, porque después de que llegamos al punto de equilibrio es cuando se manifiesta un cambio de intensidad de corriente. Profesora, ¿Sí? no me queda claro por qué el valorante es electroactivo. Es que, bueno, viendo las gráficas que nos enseñó, no veo que ninguna queda igual como la que ahorita nos quedó. No igual. Por eso les decía, pareciera que tenemos esta, pero de cabeza. Bueno, y no precisamente esta. Tenemos algo como esto, pero en lugar de irse hacia arriba esa intensidad de corriente, tenemos signos negativos. Tenemos algo así. ¿Qué quiere decir? Que al principio tú tienes analito y está constante. Y después empieza a haber un cambio en la intensidad de corriente. Eso nos habla de que hay una respuesta del titulante. Aquí nuestro analito es electroactivo y después el estándar ya se mantiene en una respuesta constante. Y cuando vemos esto o podríamos ver esto, quiere decir que ambas especies son electroactivas. Ok, chicos, hay que entregar este ejercicio.
Miss, ¿este se tiene que entregar? Sí, no, no sé si no se escuchó, ¿sí me escuchan? Sí, sí, les dije, este sí es para entregar. Aquí Mm. hay que calcular, no dice el ejercicio, pero hay que calcular los gramos y los gramos del analito y la concentración molar. Miss, pero tenemos 10 minutos para entregarlo. No creo que nos dé tiempo. Perfecto, chicos. Bueno, entonces, pues nos vemos la próxima clase. Háganlo de tarea. Y lo revisamos. Vale, Miss. Muchas gracias. Que descansen. Buenas Gracias, Miss. noches. Bonito fin de semana. No se les Gracias, olvide su profesora. Buenas actividad. noches. Bye. Gracias, Miss. Buenas noches. Gracias igualmente. Gracias, Miss. Buenas noches. Gracias, mis buenas noches. Cuídense, maestra. Hasta luego.